Jesús propone como ejemplo a un corrupto para enseñarnos cómo prepararnos para las moradas del cielo. Sorprende esta parábola que cuenta Jesús, donde nos invita a imitar la astucia del administrador deshonesto, es decir, un corrupto con todo el sentido de la palabra. Bueno, pues vamos a ver cómo es lo que Jesús nos enseña en este día, sobre todo en un día que estamos llamados a reflexionar sobre la riqueza y la pobreza, cómo nuestro corazón está atado o no está atado a los bienes materiales, cómo nuestro corazón se empeña y nuestra vida en procurar la morada eterna y no en construir o en asegurar una morada terrena que no existe. No existe como segura, en el sentido de que hoy está, pero mañana no estará. Quiero empezar con una de las afirmaciones del Papa León XIV, cito de memoria, así que los números me voy a equivocar, voy a poner lo exagerado, pero no es tan exagerado. Decía que en unas décadas atrás, sobre todo después de la revolución industrial, con todo el derecho de los trabajadores, la dignidad de la persona, los derechos humanos, etcétera, etcétera, los empresarios ganaban 6 veces más que sus trabajadores. Pero hoy resulta que los empresarios no ganan 6 veces más, sino 6.000 o 60.000 veces más que sus trabajadores. Y quizás estamos acostumbrados a un mundo, a un sistema en el que podríamos decir, pues es normal, son ellos los dueños, tienen derecho a enriquecerse. Y ahí está el problema. El problema está en buscar la riqueza por la riqueza, el honor por el honor, el poder por el poder, la fama por la fama en sí misma. Y eso es lo que ha provocado y está provocando en nuestro mundo que muchos gobiernos estén gobernados por presidentes y toda la corte, es decir, todo el gabinete del gobierno, empezando a la corrupción. Hoy tenemos muchos casos en muchos países de esas imputaciones por corruptelas que hay en nuestro mundo. Y, aunque es bueno criticar, es mucho mejor orar. Eso es lo que nos dice la carta a Tito. El profeta Amós denuncia la pobreza provocada por la injusticia humana. El profeta Amós denuncia que el rico se haga rico a costa del pobre. Vamos a decirlo de otra manera. Hoy el trabajador no se tiene como una persona que colabora en el desarrollo de un negocio, siendo justo que unos tengan un salario, que otros tengan otro, de eso yo no voy a discutir. Pero el trabajador está hoy visto como un medio para la riqueza del empresario, o sea que el empresario tiene sus trabajadores no para desarrollar su proyecto de servicio a la humanidad, sino para acrecentar su riqueza, su capital. Ahí es donde Jesús pone el dedo en la llaga y que tendría que cuestionarnos a todas las sociedades. Pero hay una cosa también que no quiero saltar también ya a otro tema, ¿verdad? Antes de criticar hay que orar, nos dice San Pablo en la carta a Timoteo. Orar por todos los habitantes de la tierra, orar por los reyes, por todos los que ocupan cargos para que podamos llevar una vida. ¿Y cuál es la finalidad? Podamos llevar, ¿quién? Nosotros los cristianos. Es decir, para que tengamos libertad de culto en nuestra tierra, podamos alabar, practicar nuestra religión con tranquilidad y apaciblemente, con toda piedad y también con todo decoro, sin ser molestados. Esto va ligado también a la libertad, no solamente de culto, sino de expresión. Estamos teniendo últimamente ejemplos de intolerancia hasta el grado del asesinato. El que no piensa conmigo, como yo, tengo derecho a pensar que hay que eliminarlo, que hay que silenciarlo, que hay que apartarlo. San Pablo cuida que sus comunidades vivan según el ejemplo de Jesús, pero que al ser ciudadanos de este mundo no nos descuidemos de que Dios quiere que todo el mundo se salve y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, nadie está excluido de la salvación, en el sentido de que Dios, nuestro Salvador, ha mandado a su Hijo, único mediador entre Él y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que entregó su vida
en rescate por todos. Carta a Timoteo 2:1-8, la primera lectura que escuchamos es el profeta Amós, capítulo 8, versículos 4-7. Es decir, todos estamos llamados a la salvación. Eso en teología, cuando se habla de la gracia, se dice que Dios da la gracia suficiente, necesaria, que cada uno de los seres humanos necesita para su salvación. Nadie se salva sin la gracia merecida por Cristo. Pero a todos es comunicada esa gracia suficiente y necesaria en algún momento de su vida para que pueda alcanzar la salvación y llegar al conocimiento de la verdad. Los modos ya es otra cuestión. Otra cuestión también será la gracia habitual y santificante, la que se necesita para la perseverancia, la santificación, una distribución que es desigual por la liberalidad de Dios, evidentemente, y por la respuesta del ser humano. No todos respondemos de la misma manera a la gracia recibida. Bueno, pues ahí tenemos la afirmación de la carta a Timoteo, y que es la afirmación básica de todo el Evangelio. A todos, Cristo ha muerto, entregó su vida en rescate por todos. No la entregó por unos sí y por otros no, porque eso nos estaría diciendo que Dios, en su liberalidad, es un Dios sádico e injusto. Es decir, Él no nos ha creado a unos para salvarnos y a otros para condenarnos. Nos ha salvado a todos para que todos seamos salvos. Y ese principio es el principio básico que tiene que guiar después toda otra reflexión sobre la salvación y sobre la gracia. Bueno, pues ahí tenemos la afirmación de la carta a Timoteo. Y por último lugar, aquí tenemos el Evangelio, que antes de comentarlo me voy a centrar en él, y después algunos comentarios de las lecturas patrístico. Algunos padres de la Iglesia que han hablado de la pobreza según el profeta Amós, en la línea del profeta Amós, o de la carta a Timoteo, en la oración por nuestros gobernantes, o de el Evangelio de Lucas, en la parábola esta que nos extraña tanto, ese ejemplo que pone Jesús y lo que tenemos nosotros que imitar. La astucia, dirá Jesús, que tenemos que imitar, porque los hombres, los hijos de las tinieblas, son más astutos para las cosas de este mundo que los hijos de la luz para las cosas eternas, para el reino de los cielos. Bueno, pues ahí tenemos el Evangelio de San Lucas. Bueno, pues ahí tenemos las lecturas de hoy. Me voy a centrar sobre todo ahora en el Evangelio, porque es un texto difícil de comprender, porque a veces también desconocemos cuál es el origen de las costumbres expresadas en esta parábola que cuenta en este caso Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 1-13. Se puede resumir, es una parábola que va ligada también a las energías que ponemos nosotros, a las fuerzas, al tiempo que dedicamos en esta tierra. ¿Para qué lo tenemos que dedicar y de qué manera? Lo tenemos que dedicar para las moradas eternas. Y esa es la finalidad de esta parábola. Cómo nosotros estamos dedicando nuestras energías, nuestros dones, talentos, fuerzas, recursos para las moradas eternas. Pues ahí nos enseña la habilidad, la astucia de alguien que pone todos sus recursos en juego para ver cómo se las arregla para vivir en estas moradas no eternas, sino terrenas, para vivir en este mundo, no siempre de una manera muy adecuada. La parábola es de un hombre rico que tiene un administrador y le llega a sus oídos que está derrochando sus bienes. Capítulo 16, hemos acabado el capítulo 15 de Lucas, el derroche de los bienes en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, aparece en el hijo menor, que derrochó también todos los bienes, la herencia de su padre, así que ya con eso tenemos un contexto que nos indica qué puede pasar.